Y vamos a iniciar con unos datos importantes. ¿Por qué son importantes estos datos? Porque si bien es cierto, algunos de ustedes ya los conocen por su ejercicio profesional, no está de más recordarlos. Esto de hecho hace parte de la justificación de muchos de nuestros trabajos, de nuestras investigaciones, de nuestros documentos técnicos al interior de la organización. ¿Qué nos dice la Organización Internacional del Trabajo? Que cada día mueren 2.78 millones de personas con enfermedades, con ocasión de la enfermedad o un accidente relacionado directamente con el trabajo. Ese es el número de personas que mueren. Ahora, estas son estadísticas de los países que aportan datos para la Organización Internacional del Trabajo, porque recordemos que no todos aportan esos datos. Hay algunos que se sustraen de esa responsabilidad social o algunos los maquillan. Cuando no se hace registro de la accidentalidad porque me daño la estadística, pues lo que estoy haciendo es ocultando la realidad. Y aquellas que no están muriendo se están lesionando 374 millones de personas en el año. Algunas de esas lesiones llevan a 4 días de absentismo o de ausentismo, como lo llamamos también en algunos países laboral. Estos son valores promedio. Estos datos tienen un coste asociado. Entonces esa estimación se hace en bruto. Por eso es que se habla del Producto Interno Bruto Global de cada año, que es del 3.94%. Ese es uno de los datos que más utiliza la Organización Mundial de la Salud cuando saca sus convenios y le dice a los países, venga, adhiérase al convenio para que reduzcamos esas pérdidas en términos de dinero y que mejore el desarrollo del trabajo al interior de las organizaciones y las organizaciones mismas. En países en vías de desarrollo del tercer mundo o emergentes, como el caso de Colombia, por ejemplo, y algunos otros países de Latinoamérica, se estima que esos valores son mucho más altos, del 8 a 9% de ese Producto Interno Bruto global. Pasamos ahora a definir qué se entiende por trabajo. Primero hemos hablado de las muertes y de los accidentes y de la pérdida de dinero, y ahora la relación de trabajo. Seguramente ustedes todos la conocen y de hecho la OIT la define como un conjunto de actividades humanas remuneradas o no, es decir, que un voluntariado podría considerarse un trabajo, que producen bienes o servicios en una economía o que satisfacen las necesidades de una comunidad o proveen los medios para sustento necesarios para los individuos. Una de las primeras estrategias para mejorar en relación con nuestros trabajadores es tener claro cuál es la modalidad de contratación y cuáles pueden ser los pros o contras de esas modalidades de contratación. El caso específico en el contexto nacional para aquellos que nos acompañen de otros países, acá tenemos algo que se conoce como la orden de prestación de servicios, y para algunas personas que son más conservadoras, por no decirlo de otra manera, consideran, por ejemplo, que esa es una de las nuevas modalidades de esclavitud. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? Pues porque no se paga salud, no se paga pensión, no se paga riesgos laborales, no hay caja de compensación, no hay subsidio familiar, no hay vacaciones, no hay un montón de cosas. Eso termina de alguna manera influyendo en el trabajo y la forma como se contrata, cómo se llevan a cabo las actividades en nuestras empresas. Para todos es sabido que en algunos cargos, por ejemplo en el caso de la mujer, hay una reducción incluso de hasta el 30% del salario en relación con el hombre. No pasa tanto a nivel directivo, pero sí sobre todo en los niveles medios asistenciales. La forma como se organiza el empleo, la forma como se realiza el trabajo, los ritmos de trabajo, las cargas mentales, los turnos rotativos, por ejemplo con ocasión de la pandemia el cambio de horario, eso también tuvo una afectación importante. La tecnificación, lo comentaban los conferencistas anteriores, también ha tenido una afectación importante en el trabajo, sobre todo para aquellos que están haciendo trabajo en casa. Esos aspectos de la tecnificación afectan el desarrollo del trabajo. Y por último, todo lo que tiene que ver con los aspectos ambientales o medioambientales donde se lleva a cabo el trabajo. No es lo mismo hacer un trabajo en Bogotá, por ejemplo, que estamos a 10, de 7 a 12, 13, 14 grados, que hacer ese mismo trabajo en Barrancabermeja, donde la temperatura puede llegar a 40. Por eso se hace muy importante, por ejemplo, contar con trabajadores de la zona o aclimatados. Entonces, ellos dicen que la gente renuncia, y eso es importante que lo conozcamos porque recuerde que estamos hablando del rol del trabajador al interior de la organización, porque tiene poco espacio para crecer. Un ejemplo de ese poco espacio para crecer es cuando usted trabaja en una pyme y en la pyme pues es la empresa es del dueño, el gerente es su hijo y usted va a trabajar con toda la energía, pone todo de su parte, todo su potencial profesional o técnico, tecnólogo, pero realmente llega un momento en el que usted no puede crecer porque usted no puede decirle al gerente que es el hijo del dueño váyase o al dueño váyase,
¿sí? No, es difícil. En ese sentido, es importante que reconozcamos que en países en vía de desarrollo de Latinoamérica, en el caso específico de Colombia, el 90%, dato no oficial, de las empresas son pymes. Otro aspecto por el cual nuestros trabajadores renuncian es el mal liderazgo. Cuando hay dos tipos de liderazgo, básicamente hay muchos, pero sintetizando, uno de ellos es cuando el líder va adelante del proceso, va jalando o jalonando el proceso, y el otro es cuando va detrás coordinando las personas que van delante. Son formas de liderazgo. Yo estoy más de acuerdo con la primera, pero el hecho de tener mal liderazgo también lleva a que nuestros trabajadores renuncien. Un tercer aspecto es pretender que mis trabajadores hacen todo en función del salario que devengan. Es importante recordar que hay diferentes tipos de salarios. Está el salario que me permite el desarrollo profesional, el desarrollo personal, la conciliación entre el tiempo familiar, entre el tiempo de familia y el tiempo de trabajo. Una cuarta razón son la falta de retos. Un ejemplo típico de eso, disculpen la redundancia, los trabajadores de vigilancia. De hecho, cuando usted mira los índices de accidentalidad, los índices de suicidio dentro de las empresas, sacando las Fuerzas Armadas, digamos, dentro de las empresas que utilizan armamento, las primeras están, digamos, lideran las encuestas todo lo que tiene que ver con empresas de vigilancia. La falta de retos también induce a nuestros trabajadores a que renuncien. Algo que generalmente nos ha afectado a todos es la poca paga en algún momento de nuestras vidas. Algo muy importante, y es que uno debe de aprender a vivir con lo que gana. Yo sé que son palabras difíciles de entender, sobre todo cuando el nivel de ingresos no es muy alto, pero en la medida en que usted aprende a manejar eso, seguramente va a tener incluso tiempo hasta para ahorrar. Y por último, el poco reconocimiento. Frente a ese poco reconocimiento, yo les puedo dar un consejo, y es el siguiente: para todos aquellos que sean líderes o que tengan equipos de trabajo o que coordinen el trabajo de otras personas, desde la entrada de su empresa hasta la alta gerencia, usted debe en lo posible de conocer el nombre de todas las personas, llamarlos por su nombre. Esa es una buena estrategia que genera reconocimiento en las personas. Si yo tengo en cuenta todos estos puntos que aparecen acá mencionados y defino una estrategia organizacional para que en la medida de lo posible el trabajador tenga espacio para crecer, tenga yo un buen liderazgo, piense en los diferentes tipos de sueldo, le proporcione retos, etcétera, voy a mejorar la estrategia organizacional. No les digo que centrada en el trabajador, pero sí reconociéndolo como una parte muy importante. Recordemos que desde el punto de vista económico, el producto de la economía es capital por trabajo. Quiere esto decir que yo como empresa tengo un dinero que pongo a producir, pero necesito trabajadores. Esa capitalización de ese recurso humano, de ese conocimiento, es muy importante para las organizaciones. Bueno, la definición de salud, pues todos la conocemos. Hoy importa el equilibrio de estas tres esferas: la parte física, mental y social. En ese entendido, yo creo que ahora valoramos mucho más que antes, la parte social. Y esa parte social, si no está desarrollada adecuadamente, también puede afectar la parte mental. Seguramente pasada la pandemia, los trabajadores del área de la salud tendrán mucho más trabajo del que ya tienen, tratando todas las patologías que se van a desarrollar con ocasión de la pandemia por el sedentarismo, por estar todo el tiempo sentado frente a la computadora, para aquellos que hacían trabajo en casa o estar simplemente en casa sin hacer nada. El trabajador no puede desligar la parte mental o emocional de la parte física. Él llega al trabajo pensando en su familia, en sus hijos. De hecho, los niveles de accidentalidad más altos se presentan antes del almuerzo o antes de la hora de salida. ¿Por qué? Porque el trabajador está pensando en sus cosas cotidianas, familiares o sociales que tiene que desarrollar, y en esos momentos, no le estoy echando la culpa al trabajador, ojo con lo que estoy diciendo, puede apresurar el ritmo de trabajo o disminuir su nivel de atención y se presentan los accidentes. Sobre todo cuando las condiciones no están, o las condiciones de seguridad no son garantizadas por la organización. Y atribuirle todos los accidentes que suceden en el lugar de trabajo a los trabajadores, decir que todo es un acto inseguro, es una actitud irresponsable. No siempre es por un acto inseguro que se presentan los accidentes. De hecho, cuando ustedes googlean estadísticas de actos inseguros, encuentran mucho material que dice que es del 90%, o que los accidentes se generan en un 90% por actos inseguros, pero no hay ningún estudio científico o técnico con bases sólidas estadísticas que yo conozca. Por lo menos puede haber alguno, y si alguno lo conoce, pues me lo puede dar a conocer ahorita,
nos lo pueda dar a conocer a todos, sería importante que efectivamente haya hecho un trabajo y que diga que es por culpa del acto inseguro que la persona se accidenta. En términos generales, siempre cuando un trabajador se accidenta, siente sentimiento de culpa. Y sobre todo si tiene pérdidas de segmentos corporales, más aún, requiere apoyo psicológico. O cuando causa un accidente que mata a otros. Frente a todo eso que les acabé de comentar, ¿qué tiene que ver los riesgos laborales? Algunos de ustedes posiblemente hablen de condiciones de trabajo, que es un paradigma mucho más amplio y profundo. Pero en el contexto nacional, en Colombia, por lo menos se trabaja desde el punto de vista de riesgos laborales porque es lo que establece la ley. Frente a esos efectos negativos, pues lo que yo tengo que hacer es minimizarlos y favorecer los efectos positivos. Esa es una de las pocas cosas buenas que nos puede haber quedado de la pandemia y es incrementar los niveles de bioseguridad, sobre todo en espacios donde hay mucha gente, muchas personas y que pueden llegar a terminar generando contagio unas a otras solamente por la proximidad. Cuando hablamos de los riesgos emergentes, pues estos tienen una relación estrecha con las nuevas formas de realizar trabajo. Hoy en día, por ejemplo, está en aumento los riesgos asociados al uso de nuevas tecnologías. Para el caso específico de COVID-19 aparece allí como riesgo emergente porque recuerden que las estadísticas o los estudios decían que los periodos más o menos iban a ser de 2 a 3 años, ¿cierto? Mientras se conseguía la vacuna, se conseguía la inmunidad del rebaño, perecían los que tuvieran que perecer, pero hoy en día pues tenemos nuevas cepas, ¿cierto? Y ya se ha venido hablando incluso de otros tipos de enfermedades que pueden llegar a presentarse en los humanos. Entonces, ese tema de riesgo biológico llegó para quedarse. Frente a los riesgos emergentes hay unos trabajos en Europa y ellos lo que hicieron fue aplicar un instrumento grandísimo, muy robusto en muchas empresas en Europa y encontraron que el principal riesgo emergente es de tipo osteomuscular o los desórdenes musculoesqueléticos. ¿A qué se debe eso? Pues a la posición sedente. Lo que estamos haciendo ahora ustedes y yo creo que ninguno de ustedes me está viendo o escuchando. Si me está escuchando en el podcast, pues no me está viendo, pero si me está viendo o me está escuchando, no lo está haciendo de pie. No lo está haciendo de pie, está sentado en una silla. Y si estuvo desde la primera presentación del Congreso como Juan Camilo, ¿cierto? Que está desde el comienzo allí liderando todo, y hasta el final, cuando termine no va a querer sentarse nunca más, porque va a estar cansado de estar sentado. Eso es un riesgo emergente. Entonces hay que considerar los riesgos emergentes y en ese mismo orden de ideas gestionar el recurso humano al interior de nuestras organizaciones. Quiero con esto decir que no podemos quedarnos estáticos en los mismos riesgos de siempre, revisando lo mismo de siempre, sino ir pensando, bueno, ¿de qué se me está enfermando la gente? Para poder planear un plan o un programa de vigilancia epidemiológica, como usted lo llame, un sistema, que es algo más complejo. Un sistema de vigilancia epidemiológica que me permita garantizar que en el mediano o largo plazo esa persona que es muy valiosa para mi organización, recuerde capital, el producto de la economía es capital por trabajo, no se me vaya a enfermar. Es importante mencionar que nosotros somos uno de los pocos países de Latinoamérica que estableció que la seguridad y salud en el trabajo se debe de manejar como un sistema de gestión. Que más allá de las críticas que tenga de que es solo papel y que no impacta a la organización, pues eso es en el futuro cercano, no va a ser de manera inmediata. Hay que involucrar a todas las personas, en especial a la alta gerencia. Ese paradigma de seguridad y salud en el trabajo no es nuevo. Desde el año 93, si no estoy mal, ya lo venía hablando la Organización Mundial de la Salud, pero acá en Colombia solamente hasta el año 2012 cambió, porque antiguamente hablábamos de salud ocupacional, entonces cambió a seguridad y salud en el trabajo. Seguridad y salud porque primero debe estar seguro para después estar saludable. ¿Qué esperamos de la alta gerencia entonces? El compromiso firme y una activa participación. No solamente de ella, sino de los trabajadores. Ahora, si es una empresa que quiere montar ISO 45001 2018 que reemplazó al estándar OSAS, hay un capítulo exclusivamente, no sé si es el 5, ya se me olvidó en este momento, el 5 creo que es, que se dedica exclusivamente a ver cuál es la participación del trabajador. Y allí, en esa norma le dicen, el trabajador debe participar en todo. Otro aspecto importante de la alta dirección es que aborde los riesgos relacionados con el trabajo y no solo los mencionados en los reglamentos oficiales y que los comunique a los trabajadores. Y por último, la importancia de la formación. Es importante que nuestros trabajadores reciban formación en seguridad y salud en el trabajo específica para los riesgos que se evaluaron. Esa formación los debe ayudar a reconocer
los signos y síntomas de posibles enfermedades, por ejemplo, lo que tiene que ver con el sector agricultura, todo lo que es agroinsumos. Nuestros trabajadores se enferman y no saben por qué se enfermaron, pero es que toda su vida estuvieron trabajando con herbicidas, pesticidas y fungicidas y no lo tienen claro. Hay que decirles. Eso les permite evaluar su entorno laboral y desarrollar las competencias en seguridad y salud en el trabajo. Específicamente en el sector eléctrico, por ejemplo, la resolución 5018 dice que todas las personas deben de tener competencias laborales. Y los dejo con esta frase: mejorar las condiciones de trabajo es cosa de todos.